Sí, profe. Ok. Listo. Pantallita del GeoGebra. Ok, hoy día hacemos un poco de cuadrilátero y otro de circunferencia. Hoy día estamos ya 8 de octubre. Bien, recordando. El cuadrilátero, recuerden que es aquel polígono con 4 lados. En todo cuadrilátero, no olvidarse el teorema fundamental. Los ángulos en todo cuadrilátero van a sumar 360 grados. Siempre que tengamos un cuadrilátero, se cumple que los ángulos interiores van a sumar 360 grados. Este ángulo, con este ángulo, con este. Y con este último sumarán 360 grados. ¿Qué más? De los cuadriláteros hay algunos que son paralelogramos, hay otros que son trapecios y hay otros que son trapezoides. Los paralelogramos son aquellos cuadriláteros que tienen lados paralelos. Cualquier paralelogramo tiene los lados paralelos. ¿Quiénes son los cuadriláteros que caen en la categoría de paralelogramo? Bueno, son varios. Uno de ellos es el rectángulo. El rectángulo es aquel paralelogramo que tiene un ángulo recto. Suficiente que un paralelogramo tenga un ángulo recto para decir que ese paralelogramo es rectángulo. El rectángulo es aquel cuadrilátero con los ángulos rectos. Rectángulo es recto ángulo, es decir, ángulo recto. Cuando veamos un cuadrilátero que tenga sus ángulos rectos, diremos que ese cuadrilátero es un rectángulo. Pero si yo grafico este cuadrilátero que tiene este ángulo recto y este otro también ángulo recto, ¿dirán que este cuadrilátero es un rectángulo? Pregunto, ¿este cuadrilátero que acabo de graficar, el que tiene ese par de ángulos rectos opuestos, será un rectángulo? Espero respuestas en el chat, o Sí, si no también profesor. pueden... A ver, Sí, profesor. con toda seguridad dirán que este cuadrilátero es un rectángulo. Sí. Sí. No, tengan cuidado. Que parezca un rectángulo no quiere decir que sea rectángulo. El hecho de que un cuadrilátero tenga dos ángulos rectos opuestos no les asegura que sea un rectángulo. ¿Ya? Tengan cuidado con eso. Por ejemplo, ustedes observan este cuadrilátero que tiene ese ángulo recto y también acá otro ángulo recto. No por tener dos ángulos rectos opuestos ya es un rectángulo. Como verán, este cuadrilátero tiene ese par de ángulos rectos opuestos y no por eso es un rectángulo. ¿Qué pasaría si este cuadrilátero tiene esos tres ángulos rectos? ¿Dirán que ese cuadrilátero es un rectángulo? Sí, profesor. Ahora sí, recién. Sí, profesor. ¿Ya? Claro, esos tres ángulos rectos suman 270 grados. Para completar los 360, el último ángulo sería ángulo recto y por lo tanto ese cuadrilátero recién sería rectángulo. Ahora, ¿qué se cumple en cualquier rectángulo? Bueno, lo que se cumple en todo rectángulo es, primero, que hay un lado que es más grande que el otro, el llamado largo. Cuando ustedes se van a un carpintero y le dicen, señor carpintero, hágame una pizarra, el carpintero ya inmediatamente piensa en una pizarra con forma rectangular. Ya en su mente está eso, ¿no? Ya no es necesario que le digan, señor carpintero, hágame una pizarra rectangular. Aunque de repente a alguien se le ocurre construir una pizarra de forma circular. O quién sabe, una pizarra con forma de hexágono regular. Puede darse el caso, ¿no? Puede darse el caso también de que esa pizarra a construir tenga el largo igual que el ancho. No es lo usual. Generalmente las pizarras son de tal manera que un lado sea más grande que el otro. Pero eso no quita el hecho de que un lado sea igual que el otro lado adyacente.
Aunque eso, al menos yo nunca he visto una pizarra con forma cuadrada, ¿no? Primero que no es tan estético que digamos, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces ahí tenemos a ese rectángulo, tenemos esto que es el largo y esto que es el ancho, y se cumple que el largo puede ser mayor o igual que el ancho. Ahora, la diagonal o las diagonales en ese rectángulo son de medidas iguales. Cuando tengamos un rectángulo, las diagonales son de medidas iguales. ¿Cómo se calcula cualquiera de esas diagonales? Se calcula como consecuencia del teorema de Pitágoras. Esta diagonal, así como esta otra, se calcula como la raíz de la suma de cuadrados del ancho y el largo. Hay otra figura que se llama rombo. El rombo es aquel cuadrilátero que tiene los lados iguales. O sea, es un cuadrilátero equilátero. ¿Cómo se llama el triángulo con sus ángulos iguales? ¿Qué nombre tiene aquel triángulo con sus ángulos iguales? Espero respuestas, digo. ¿Qué nombre tiene aquel triángulo que tiene los ángulos iguales? ¿Con qué nombre se conoce a ese triángulo con sus ángulos iguales? Muy buena respuesta, Fernández. Se denomina triángulo equiángulo, ¿cierto? Ah, muy bien. Lo que tú acabas de mencionar, Camila, es la consecuencia, ¿ya? Es la consecuencia. O sea, si yo tengo un triángulo que tiene los tres ángulos iguales, tiene este ángulo, igual con este ángulo, igual con este ángulo, por tener esos ángulos iguales, este triángulo sería equiángulo. X es equidad, igualdad, ángulo, es esa figura que nosotros conocemos en la geometría. ¿Ya? Ahora, que el triángulo sea equiángulo traería como consecuencia de que los tres lados son iguales y por lo tanto cualquier triángulo equiángulo sería equilátero. X es equidad, igualdad, látero, de latín later, que quiere decir lado. Entonces, si yo tengo un triángulo equiángulo, podré decir de que ese triángulo también es equilátero. De manera recíproca, si yo tengo un triángulo equilátero, podré afirmar de que ese triángulo es equiángulo. Pero esto que estamos hablando no hay que generalizar. Por ejemplo, si alguien dice que este cuadrilátero equiángulo también es equilátero, es un tremendo error. No esté diciendo eso, ¿ya? No hay que generalizar. Si yo tengo un triángulo equiángulo, bueno, el triángulo equiángulo también es equilátero. Pero si yo tuviese un cuadrilátero equiángulo, no puedo afirmar categóricamente de que ese cuadrilátero sea equilátero. ¿Ya? Tenga cuidado con eso. Ahora, el cuadrilátero que es equilátero se denomina rombo. En el rombo, las diagonales, una de amarillo y otra de verde, son perpendiculares, se van a cortar con ángulo recto. En el punto medio, cada diagonal pasa por el punto medio de la otra. Entonces, acá es M, aquí también, esta diagonal de verde sería 2M, acá es N, aquí también, la otra diagonal sería el doble de N. Entonces, 2M y 2N son las medidas de esas diagonales. ¿Cómo voy a calcular un lado en ese rombo? Bueno, simplemente por aplicación como consecuencia del teorema de Pitágoras. Si quisiera calcular un lado en ese rombo, simplemente uso la consecuencia del teorema de Pitágoras, que este lado es la raíz de la suma de cuadrados de los otros, de las mitades de esas diagonales. Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen lo siguiente? Voy a borrar esto.
Texto del ejercicio. Dice así. Se tiene un rombo con diagonales de medidas. Una diagonal mide 24 decímetros y la otra vamos a decir que sea de medida 10 decímetros. Y nos preguntan y nos piden que calculemos el perímetro, calcule el perímetro en metros. Calcule el perímetro en metros. ¿Cuánto de perímetro tendrá ese rombo, pero en metros? Espero respuestas. Ok, Alarcón. ¿Ya? Se tiene un rombo con diagonales de medidas. Una mide 24 decímetros y la otra mide 10 decímetros. Hay que calcular el perímetro, pero en metros. Espero respuestas. Antonio Silva Vargas. Ya, ok. Ángelo. ¿Cómo vas con ese ejercicio, Antonio? Ya, ok. Cuidado ahí Josué. Ten cuidado con eso, no es la respuesta. Jessica, tampoco, cuidado, no es la respuesta. Tengan cuidado con lo que están haciendo. Trate de no equivocarse, ¿ya? Muy bien, Fernández. Muy bien, eso está bien. Ajá. Ya. Ángelo, ok. Ya, muy bien. Ya. Voy a resolverlo, ¿ya? Este es un clásico ejercicio de examen de admisión. Ok, Vega, no se olviden de colocar las unidades. Pero acá estoy pidiendo el perímetro en metros, ¿no? Ya, está bien. Ajá. Entonces, voy a graficar un rombo de la manera usual. Usualmente al rombo se grafica de tal manera que una diagonal sea vertical y la otra horizontal. Antiguamente a esa forma de graficar al rombo se conocía con el nombre de losange. Entonces, ahí están esas diagonales. Una dice que mide 24. Este punto sería punto medio para cada diagonal. Y además, el ángulo de intersección de ambas diagonales es el ángulo recto. Ahí es recto. Entonces, la diagonal grande mide 24. Acá sería 12. La mitad de 24 es 12. Para la otra diagonal que mide 10, le tomo la mitad a 10 y sería 5. Aquí sería 5. Una vez calculadas esas mitades de las diagonales, procedemos a calcular la diagonal, un lado en ese rombo, como consecuencia del teorema de Pitágoras. Entonces, digamos que un lado en ese rombo sea, por ejemplo, de medida L. Lo que nos piden es que calculemos el perímetro en metros. Piden el perímetro en metros.
Recordando que el perímetro X será igual a L más L más L más L. Son 4 L's. 4 veces un lado. Falta calcular un lado en ese rombo. Digo entonces, pero para calcular un lado en ese rombo, simplemente aplico la consecuencia del teorema de Pitágoras. L sería la raíz de la suma de cuadrados de 5 y 12. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Ese 5 y ese 12 están en decímetros. Entonces opero, aquí sería 25, acá 144, hago la suma, sería 169, le saco la raíz y sería 13. 13 decímetros. Pero esto hay que pasarlo a metros. El decímetro es conforme su nombre. Es la décima parte del metro. Decímetro. La décima parte del metro. O sea, sería 13 por la décima parte del metro. 1 metro y abajo sería 10. Hacemos esa operación y nos resulta un lado de ese rombo. Sería 13 entre 10, 1,3. 13 entre 10, 1,3. 1 metro con 30 centímetros. 1 metro con 30 centímetros. Pero lo que nos piden es que calculemos cuánto es el perímetro, es decir, cuánto mide. ¿Cuánto mide? 4 veces un lado, ¿no? Entonces, en el paso final hay que calcular justamente lo que se está pidiendo. X, que sería 4 veces L. 4 por 1,3 sería 5,2. Por lo tanto, el perímetro X será 5,2. Hay que llegar a la respuesta final. No hay que quedarse en el camino. Ok, entonces la respuesta sería 5,2 metros. Ahora, yo he estado revisando sus respuestas. Ya. Tengan cuidado cuando escriban. Por ejemplo, alguien por ahí escribió esto. 5,2 y acá enseguida D y luego la M. Esta forma de escribir está mal, ¿ya? Porque si ustedes escriben así, de esta manera, sería 5,2 por D y por M. Habría que calcular cuánto vale D y cuánto M. No se escribe de esta manera, ¿ya? No es la escritura correcta. La escritura correcta es así. 5,2. Se deja un espacio, un tab de su laptop o de su PC, cuando están en el Word, y luego escriben DM. ¿Ya? Se deja un prudente espacio. No se coloca pegado. ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque voy a preguntarles. A ver. Miren, para que esto quede claro. Preguntaré. ¿Es lo mismo escribir 10 que 10 grados o que de repente 10 grados centígrados? ¿Es lo mismo, digo? ¿El 10 será igual con esto o de repente con este otro? No, ¿Por qué no? 10 es un número en base 10. 10 Ya. grados pues se puede pasar a radiales o a Ujú, radial, ujú. centesimal y bueno, centígrados, eso se puede pasar a kelvins. Ya. Claro, entonces, a pesar de que tienen el mismo valor numérico, son cuestiones diferentes, ¿no? Esto puede ser 10 sillas, 10 mesas, no sé, de repente 10 soles. De igual manera, si alguien escribe esto así de esta manera, 2M, o sea, sin dejar espacio, es muy diferente que escriban así, 2, dejan un prudente espacio y M, ¿no? Y es muy diferente que escribir esto, ¿no? Aquí se entiende que es un producto. Esto es un producto, 2 por M. Aquí se lee 2 metros, 2 metros, 2 metros.
Y acá se lee 2 a la potencia m. A pesar de que tienen ese número 2, pero son cuestiones diferentes, ¿no? Aquí es un producto, 2m. O sea, si alguien escribe 2, enseguida D y enseguida M, esto no se lee 2 decímetros. Esto se lee 2 por D por M. Pero tengan mucho cuidado cuando escriban, ¿ya? Tengan mucho cuidado. Ok, entonces, dicho eso, el perímetro entonces sería 5,2 metros, ¿ya? Muy bien. Esta figura llamada cuadrado es un rombo y a la vez rectángulo. Todo cuadrado tiene la categoría de rombo y también rectángulo. El cuadrado es aquel cuadrilátero que es equiángulo y a la vez equilátero. L es uno de sus lados, es la medida de uno de sus lados, y D la de una diagonal. Entonces, si yo quisiera calcular una diagonal en ese cuadrado, es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Una diagonal en el cuadrado se calcula como el producto de algún lado con la raíz del número 2. De esa manera se calcula una diagonal en ese cuadrado como el producto de algún lado con la raíz del número 2. Eso es como consecuencia del teorema de Pitágoras. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nos dicen esto? Nos dicen esto. La figura muestra un cuadrado. Voy a aplicar entonces un cuadrado con la herramienta polígono regular. Y resulta que este cuadrado tiene este lado de medida 3x. Mientras que este otro mide, vamos a decir que sea de medida x más 4. Se pide calcular la diagonal o una diagonal en este cuadrado. ¿Ya? Calcular una diagonal en este cuadrado. Cuando escriban en el chat, pongan su procedimiento. ¿Cómo llegaron a la respuesta? ¿Ya? Quiero ver qué están haciendo para... Ok, Jessica. Ya, cuando escriban en el chat, pongan su procedimiento. Quiero ver qué están haciendo para que lleguen a la respuesta. ¿Ya? Traten de no escribir la respuesta. ¿Ya? Pongan su procedimiento en el chat. Calcular una diagonal en ese cuadrado. El esquema muestra un cuadrado. Calcule una diagonal. El esquema muestra un cuadrado. Calcule una diagonal en este cuadrado. Este lado mide 3x y este x más 4. Espero respuestas. Ten cuidado ahí, Marjorie. Veo que has planteado de manera correcta la ecuación, la has resuelto de manera correcta, pero no has llegado a la respuesta final. ¿Ya? Te has quedado en la mitad del camino. Has resuelto el 70% del ejercicio. ¿Ya? Ten cuidado con eso. Mucho cuidado con eso, ¿ya? A ver, más respuestas. Quiero ver su procedimiento. ¿Cómo llegaron a esa respuesta? Vamos Perú, que ayer ganamos y esperemos que el domingo también. Ahora sí recién, Marjorie. Ahora sí recién. Eso está recién bien. Esa es la respuesta. Ok, Angelo. Ok, pero te has quedado en el 70% de la respuesta. Tienes que llegar a la respuesta final.
tienes que calcular esa diagonal. ¿Ya? Alarcón. Derrickson. ¿Ya? Ten cuidado con eso, Alarcón. ¿Ya? El planteo de ecuación está bien. En esa parte de calcular X está bien. Lo que está mal es lo que resta. ¿Ya? Cuidado con esas operaciones. Traten de responder sin preguntar, ¿ya? Traten de responder sin preguntar, ¿ya? La respuesta debe ser enfática, o sea, categóricamente no. Sí, profesor, esta sale. Traten de responder sin preguntar, ¿ya? Hay que acostumbrarse a eso, ¿no? Sí, pero ponlo en palabras, Ángelo. Ponlo en palabras, ponlo... Hay una técnica para escribir la raíz acá en el chat, ¿no? Por si acaso. Esto me lo enseñó un niño de primaria. Uh-huh. Los niños de primaria sí escriben la raíz, no sé qué cosas hacen, pero ponen la raíz allá con el símbolo y todo, ¿no? La verdad que no sé cómo hacen eso. Uh-huh. Ya, a ver, voy a resolver. Tengan cuidado, ¿eh? Tengan cuidado, ¿ya? A ver, lo que nos piden es lo siguiente. Piden calcular una diagonal. Sea de la medida de una de las diagonales. Sabemos que una diagonal en el cuadrado se calcula como el producto de algún lado, por ejemplo 3x, con la raíz de 2. Entonces la idea está en calcular x. ¿Cómo calculamos x? Diciendo que ese cuadrado tiene ese par de lados iguales. O sea, este lado que mide 3x será igual con este otro que mide la suma x más 4. Planteo la ecuación y la resuelvo. 3x menos x sería 2x. Y en el segundo miembro solamente me queda el 4. ¿De dónde que x sería 2? Ya tengo calculado x, sería 2. Una vez que tenga calculado x, la respuesta no es x raíz de 2, como alguien por ahí lo había dicho, ¿ya? Pero el siguiente paso es reemplazar. Reemplazamos. 3 por 2 sería 6. Por lo tanto, la diagonal sería 6 veces la raíz del número 2. 6 raíz de 2. ¿Ya? Una vez que calculen x, que sería 2, este lado 3x será pues 3 por 2, o sea 6. Así también 2 con 4 van a sumar 6. Cualquier lado en ese cuadrado sería de medida 6. Y por lo tanto, esta diagonal, que me salió medio chueca, sería 6 veces la raíz del número 2. ¿Ya? Tengan mucho cuidado con ese tipo de ejercicios. Voy a revisar algunas respuestas. Jessica dice, profe, también hice con su procedimiento, pero me faltó reemplazar. No hay problema, acá se pueden equivocar, pero equivocarse en el examen de admisión es fatal, ¿ya? Ok, ahora sí, Jessica, está bien eso. Cuidado ahí, Vargas, ¿ah? Cuidado, Vargas, que eso... ahí está, Vargas ha puesto la raíz aquí en el chat, ¿ah? Vargas ha puesto ahí la raíz en el chat. Allá, sabe el truco entonces. Veo que Ángelo también, ¿ah? Ángelo llegó de manera correcta a la respuesta. ¿Ya? Ok, muy bien. Seguimos. El trapecio es aquel cuadrilátero con solamente dos lados paralelos. Vuelvo a repetir. Llámese trapecio a aquel cuadrilátero que tiene solamente dos lados paralelos. Los que son paralelos son las bases. Base menor de medida A, base mayor de medida B. La que está en el medio se llama la base media. De medida, por ejemplo, M. Ahora, para calcular la base media, es como su nombre lo dice. Base media es la media aritmética de las bases. M será pues la suma A más B entre 2.
siendo A y B las bases que son paralelas. Base media M es igual a la semisuma de las bases. Entonces, arriba es la suma A más B y abajo el número 2. Una fracción. Arriba la suma A más B y abajo el número 2. De esa manera se calcula la base media en el trapecio. Si nos piden calcular la base media en un trapecio, simplemente será la semisuma de las bases. Ok, ahora, acá tenemos un trapecio en donde la base menor mide A y la mayor mide B. Y se desea calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales. Ese segmento que une los puntos medios de las diagonales vulgarmente se conoce con el nombre de medianita, ¿ya? A la base media también se le conoce con el nombre de mediana, ¿ya? Y a ese segmento que une los puntos medios de las diagonales vulgarmente se conoce con el nombre de medianita. ¿Cómo se calcula la medianita? Restando las bases y entre 2. Algo parecido al caso anterior. Parecido, no igual, ¿ya? Entonces aquí sería que ese segmento que une los puntos medios de las diagonales se calcula como la semidiferencia de las bases. N será B menos A y entre 2. La base mayor menos la base menor y entre 2. B menos A entre 2. Ejemplo. Supongamos que tenemos esto. Voy a borrar esto. Voy a graficar un trapecio. Graficamos un trapecio. ¿Dónde está? Aquí. Ahí está mi trapecio. De tal manera que en este vértice el ángulo mide 40 grados. En ese vértice el ángulo de 40 grados. Esto mide 40 grados. Y acá en este vértice 70 grados. Ese ángulo mide 70 grados. La base menor, vamos a decir que sea de medida 4 unidades. 4 unidades. Mientras que este lado lateral, digamos que sea de medida 6 unidades. Que sea de medida 6 unidades. Se pide calcular la base media en ese trapecio mostrado. Calcule la base media en el trapecio mostrado. A ver, espero un minuto. Otro clásico ejercicio de examen de admisión. Se pide calcular la base media en el trapecio mostrado. O sea, la semisuma de las bases. La base menor 4, no se sabe cuánto mide la base mayor. Hay que calcularla, ¿no? Hay que calcularla. Espero respuestas.
Una sugerencia es que dentro del trapecio formen un paralelogramo. Esa es la sugerencia. Dentro del trapecio o exterior al trapecio, formar paralelogramo. Ujú. La idea sería que nos expliques, Jessica, qué es lo que hiciste para llegar a esa respuesta. Si deseas, puedes usar el micro. Jessica, ¿qué hiciste para llegar a esa respuesta? Voy a colocar los vértices a ese trapecio. Vértice A, vértice B, vértice C, vértice D. Si alguien desea, puede explicar cómo llegó a esa respuesta. ¿Está bien? Está bien. ¿Y por qué la base, por qué la base mayor es el doble de 4? Que la base menor sea 4 no quiere decir que la base mayor es el doble. ¿Mm? ¿Qué te lleva a decir eso? ¿Mm? ¿Ya? La respuesta está bien, pero la manera de explicar está algo mal. Reemplazando en la fórmula. Me parece que te estás confundiendo. Tengan cuidado porque si tenemos un triángulo tal como este, no se confundan base media en el triángulo con base media en el trapecio. Ya tengan cuidado con eso. Acá tengo punto medio y acá el otro punto medio. Si unimos esos puntos medios, se determina la llamada base media. Si esa base media fuese, por ejemplo, de medida X, si esta base media fuese X, entonces la base que le corresponde sería el doble, 2X. ¿Ya? Esto es en el triángulo. El trapecio no es un triángulo. O sea, si alguien dice que esta base mide 4, ¿por qué la base mayor tiene que ser el doble? Eso estaría mal, ¿cierto? ¿Ya? Ya. ¿Por qué no usan el micro, digo, para explicar? ¿Mm? Usen el micro. Ya, voy a explicar, ¿ya? La idea está en determinar, formar, graficar un paralelogramo dentro del trapecio, aprovechando el hecho de que este par de lados son paralelos. Por ejemplo, por el vértice C podríamos trazar un segmento que sea paralelo con el segmento AB. Me voy aquí acá a la herramienta paralela, selecciono el punto, selecciono el segmento y GeoGebra traza la paralela. Pero yo quiero solamente el segmento de paralela. Este segmento que acabo de trazar es paralelo con el segmento AB. Eso es el trazo auxiliar, es el trazo que me ayuda, que me auxilia a resolver el ejercicio. Entonces, acabo de trazar el segmento CE paralelo con el segmento AB. Por lo tanto, lo que se ha determinado, esta figura que acabo de formar, sería paralelogramo. Esto es paralelogramo. Y en ese paralelogramo, si este lado mide 4, el opuesto también. En todo paralelogramo, los lados opuestos deben de ser de medidas iguales. Y como este segmento es paralelo con este ángulo de 70 grados es igual con el ángulo en el vértice E. Marco entonces ese ángulo en el vértice E, el que debe de ser igual con este que mide 70 grados. Ahora sí, a ver. Que alguien me diga en este triángulo cuánto mide el ángulo en el vértice C, sabiendo que acá es 70 y acá 40.
Vamos, Perú. 70. ¿Por qué? 70. 70. 70. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que Porque sume eso es todo un 130. triángulo. Porque la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180. Ay, ay, ay. Ya, muy bien. Me parece correcto. 70 con 40 suman 110, para 180 faltaría 70 grados. Completación de ángulos en el triángulo, ¿no? Básico, elemental, es la completación de ángulos en el triángulo. Ok, ¿cómo se llama aquel triángulo que tiene ese par de ángulos iguales? Isósceles, triángulo isósceles. Ah, ¿qué se cumple? Se cumpliría que dos de sus lados son iguales. Claro. A ángulos iguales se oponen lados iguales. A 70 grados se opone este lado que mide 6, de manera parecida, de manera igual. A 70 grados se opondrá este lado D, que también mide 6. A ángulos iguales se oponen lados iguales. Por lo tanto, ya tengo calculada la base mayor. Esa base mayor sería la suma de 4 con 6. 4 con 6 suman 10. Ya tengo entonces la base mayor, que en este caso sería 4 más 6, o sea 10. Y por lo tanto, ya puedo calcular cuánto mide la base media. La base media sería la suma 10 más 4, 14, y entre 2, 7. ¿Ya? Este es un clásico ejercicio de examen de admisión. Bastante clásico, bastante conocido es. Ok, seguimos. Ahora la circunferencia. Solamente he puesto lo básico nada más, ¿ya? La circunferencia es aquel conjunto de puntos coplanares, los que equidistan de otro punto coplanar con los anteriores. Esa equidistancia se llama el radio, y este punto se llama el centro. Toda circunferencia tiene centro. Si unimos ese centro con un punto de la circunferencia, se determina un segmento que se denomina radio. La distancia del centro hacia cualquier punto de la circunferencia es el radio R. De las tantas rectas que se puede trazar aquí en el plano virtual, hay unas rectas que son tangentes con esa circunferencia. Las tangentes son aquellas rectas que solamente tienen un punto en común con la circunferencia. Solamente un punto en común, ¿ya? Entonces, ese punto en común se llama punto de tangencia. Y se cumple que si ustedes trazan el radio exactamente en el punto de tangencia, dicho radio le es perpendicular a la tangente. Entonces, voy a trazar el radio en el punto de tangencia. Y ese radio trazado exactamente en aquel punto de tangencia resulta ser perpendicular con la tangente. Es decir, que el ángulo en el punto de tangencia es el ángulo recto. Colocaré entonces el ángulo recto. Ahí está. Siempre que tracemos el radio en el punto de tangencia, ese radio resulta ser perpendicular con la tangente. Y entonces, una vez hecho eso, ustedes pueden trazar, por ejemplo, este segmento, determinándose un triángulo rectángulo, y en ese triángulo rectángulo se puede hacer maravillas, maravillas geométricas, ¿no? Se puede aplicar el teorema de Pitágoras, se puede reconocer algunos de sus ángulos, y todo eso que habían visto ya en temas anteriores. Cuando tengan la mitad de una circunferencia, eso se llama semicircunferencia, ¿ya? La semicircunferencia es conforme su nombre, o sea, es la mitad de una circunferencia. Ajá. Alguien me está escribiendo algo por aquí, por el chat. Ángelo dice 14 entre 2, 7, claro. Ajá. Ok, ajá. Jessica dice isósceles, porque sus dos ángulos son iguales. Ya. Ten cuidado, Brandon, te falta usar el paréntesis. Ten cuidado con eso. ¿Ya? Lo mismo también para Alarcón, hay que usar el paréntesis. Si no, Alarcón, si tú pones 10 más la mitad de 4, eso sería 12 y no 7. Tienes que acostumbrarte a usar el paréntesis, ¿ya? O sea, en el paréntesis tienes que colocar la suma 10 más 4, porque si no, no saldría 7, sino 12, ¿ya? Mucho cuidado con eso. Jessica,
Ok, listo. Entonces, tenemos aquí una semicircunferencia y el diámetro AB. El diámetro pasa por el centro. El diámetro lo forman dos radios. O sea, si este radio que está de verde mide 4, el diámetro AB sería 4 más 4, o sea 8. Ahora, yo voy a ubicamos un punto de nombre P en esa semicircunferencia. Ese punto P puede estar por aquí, de repente puede estar por acá, puede estar en cualquier lugar de la semicircunferencia. No importa dónde esté el punto, lo que importa es la propiedad. ¿Qué dice la propiedad? La propiedad dice así. Si trazamos esta cuerda, una cuerda es aquel segmento que tiene por extremos puntos de una circunferencia. Trazamos la cuerda AP y la otra PB. Esas cuerdas van a ser perpendiculares. ¿Ok? Entonces ahí colocamos el ángulo recto. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia resulta ser recto. El arco AB es una semicircunferencia con diámetro AB. Se cumple que la medida del ángulo APB es 90 grados. La medida del ángulo APB es 90 grados. Todo ángulo inscrito en una semicircunferencia resulta ser el ángulo recto. ¿Dónde diablos está el símbolo de ángulo? Se explica. La medida del ángulo APB es 90 grados. Es un ángulo recto, mejor dicho. ¿Qué me dicen por acá? Inscrito es cuando sus vértices pertenecen a la circunferencia. Bueno, cuando un triángulo, por ejemplo, es inscrito, ¿no? A una circunferencia, sí, los vértices están en la circunferencia. O cuando un cuadrilátero tiene sus vértices en la circunferencia, se dice que ese cuadrilátero es inscrito. Efectivamente. Muy bien. Ok, entonces acá tenemos una cuerda AB, centro O, y trazamos el radio OP de tal manera que sea perpendicular con esa cuerda. Cuando un radio resulta ser perpendicular con una cuerda, dicho radio biseca a la cuerda, o sea, pasa por el punto medio de dicha cuerda. Entonces, este punto M es punto medio para la cuerda AB. Repito nuevamente que cuando un radio resulta ser perpendicular con una cuerda, dicho radio biseca a la cuerda. M sería punto medio de la cuerda AB. O sea que la distancia AM debe de ser igual con la distancia MB. Por ser punto medio, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos aquí lo que se conoce con el nombre de ángulo inscrito. El ángulo inscrito es aquel que tiene el vértice, un punto de la circunferencia, y los lados de dicho ángulo cortan a la circunferencia en esos puntos. Bueno, la región angular, esa región angular determina ese arco en la circunferencia. Este arco que se ha determinado, esa parte de la circunferencia que se ha determinado, se conoce con el nombre de arco. De medida alfa. Para ese ángulo inscrito de medida X le corresponde ese arco de medida alfa. Para calcular este ángulo, simplemente se le toma la mitad al arco correspondiente. X, la medida del ángulo inscrito, se calcula como la mitad de la medida del arco correspondiente. Una fracción. Arriba sería θ y abajo, perdón, aquí el arco es de medida alfa. Arriba sería alfa. En el numerador y en el denominador el número 2. ¿Ya?
Cualquier ángulo inscrito se calcula tomándole la mitad a la medida del arco que le corresponde. Así es, Jessica. Bisecar, el sufijo bi quiere decir dos, ¿no? Bisecar. Secar es cortar, ¿no? Es un término geométrico, ¿no? Bisecar es cortar en dos partes iguales, ¿ya? Por eso el nombre bisectriz, ¿no? Bisectriz, de bisectar, cortar en dos partes iguales. Aquí tenemos un ángulo de verde en donde sus lados son tangentes con esa circunferencia. Cuando esos puntos sean de tangencia, este ángulo con el arco van a sumar 180 grados. Bueno, entonces ahí se cumple que la suma alfa más beta será 180 grados. Cuando tengamos un ángulo de medida alfa, de tal manera que los lados de ese ángulo sean tangentes con una circunferencia, se cumple que el ángulo con el menor arco van a sumar 180 grados. Muy bien, eso sería todo respecto de la teoría. Si no hay alguna pregunta, ya pasaríamos a resolver los ejercicios. ¿Alguna pregunta, digo? Si no me preguntan, yo asumo que me han entendido y por lo tanto continuaré con los ejercicios. ¿Ok? Bueno, entonces habrá que continuar con los ejercicios. Ejercicio 1. ¿Dónde está? Creo que estaba por acá. No. Desde acá nos preguntan o nos dicen que ABCD y DEFG son cuadrados. De C hasta G, 16, y hay que calcular la distancia entre los puntos medios de AG y CE. Calcule la distancia entre los puntos medios de ese par de segmentos que están de verde. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Nos dan de dato que la distancia CG es igual con 16. De C hasta G, 16. Entonces, de manera directa no voy a poder calcularla. O sea, no voy a poder calcular de manera directa lo que me están pidiendo. Tengo que calcularlo de manera indirecta. O sea, hacer trazos, ¿no? En ese cuadrado grande, a ver, lo que voy a hacer acá es lo siguiente. Antes que se me malogre el GeoGebra, porque algunas veces se cuelga y naca la pirinaca, no se puede recuperar. Lo que voy a hacer entonces es guardar como... Voy a guardar un respaldo de este trabajo, porque si no a veces se cuelga el GeoGebra y chao. Aquí voy a poner, ya que sea el número 2, en el escritorio, guardarlo ahí, por si acaso. Ya entonces, eso sería el trazo auxiliar, con líneas punteadas, ¿no? Luego aquí trazamos esta otra línea, trazo auxiliar. Y entonces vamos a determinar un trapecio. Esto que acabo de determinar es un trapecio. Acá el ángulo 45 grados, acá también. Por lo tanto, esos segmentos, esos trazos auxiliares son paralelos y por lo tanto, esa figura cuya región está sombreada sería un trapecio. Y en ese trapecio hay que calcular el segmento que une los puntos medios de las diagonales, o sea, la medianita. Ok, entonces, digo acá, piden calcular esa medianita. ¿Y cómo se calcula la medianita en el trapecio? Haciendo la semidiferencia de las bases. X será entonces una diferencia entre 2, una fracción. En la parte del numerador hay que colocar la diferencia de las bases AC menos EG.
y en el denominador el número 2. De esa manera se calcula lo que se está pidiendo. ¿Ok? Muy bien, seguimos entonces. Ahora, digamos que en ese cuadrado de EFG, un lado sea de medida a unidades. Un lado que sea de medida a unidades. En consecuencia, esta diagonal, la diagonal eje sería a veces raíz de 2. Sabemos eso por ese teorema, ¿no? Del cálculo de una diagonal en el cuadrado. Esto sería a y por la raíz del número 2. Muy bien. Ahí, ¿no? Y esa otra diagonal AC sería este lado que mide a más 16 por la raíz del número 2. Ahí, ¿no? Entonces aquí sería en el paréntesis, tengan cuidado porque si no ponen el paréntesis estaría mal. ¿Ya? A más 16 y por la raíz del número 2 sería esa otra diagonal. Luego lo que hay que hacer es simplemente reemplazar. Reemplazamos entonces. Copio esto. Pego por aquí. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar. Esa diagonal AC sería la suma A más 16 por la raíz del número 2. A más 16 y por la raíz del número 2. Simplemente estoy reemplazando. Y ahora esa otra diagonal AG sería a veces raíz de 2. Esa otra diagonal AG sería a veces raíz de 2. A por la raíz del número 2. A por la raíz del número 2. Ok, luego hay que operar y simplificar. Bueno, si ustedes operan y simplifican, miren que a raíz de 2 se va a simplificar y en consecuencia nos quedaría 16 raíz de 2 entre 2, o sea, 8 veces raíz de 2. Por lo tanto, esa diagonal, ese segmento que une los puntos medios de las diagonales AG y CE mide 8 veces raíz de 2. Por lo tanto, X será igual con 8 veces la raíz de 2. En unidades de longitud, ¿cierto? En unidades de longitud. ¿Qué unidad de longitud usa el ejercicio? No tiene unidad de longitud. Se supone, pero que son en unidades de longitud. Ejercicio 2. En este ejercicio 2, este radio BC del cuadrante CO mide 5. O y B son centros. Y se pide calcular cuánto mide la distancia EF. De B hasta C es de 5 unidades. Aquí en este vértice B, el ángulo recto. En ese vértice B, el ángulo recto, hay que colocar el ángulo recto en el vértice B. Por acá me dicen, ¿cómo obtuve? ¿En qué ejercicio? En la número 1, ¿no? ¿Estos datos? ¿Cuál? Este dato, a ver, este dato y este otro dato. Eso es como consecuencia de calcular la diagonal en el cuadrado. El dato es de que este segmento CG mide 16. En ese cuadrado de EFG, este lado mide A. Y en el otro cuadrado, un lado mide la suma A más 16. Esta diagonal se calcula como el producto de un lado con la raíz de 2 y de manera parecida esa otra diagonal en el otro cuadrado, que sería la suma A más 16 por la raíz de 2. Ya.
Por si acaso, estos de aquí no son datos, ¿ah? Estos de acá que acabo yo de colocar no son datos, ¿ah? Eso es consecuencia de decir que una diagonal es el producto de un lado con la raíz de 2, ¿ya? No es dato, ¿ya? Ok, entonces, este lado BC mide 5. Este lado BC mide 5. Bueno, digamos que el centro o el punto medio del segmento AB sea de nombre O. Nombre O. Entonces, fácilmente nos damos cuenta que de B hasta O también sería 5. Y así también del punto O hasta el punto A, 5 unidades. Si nos fijamos en ese triángulo rectángulo, la razón de cateto sería de 1 a 2. La razón de cateto sería de 1 a 2. Hasta se puede calcular cuánto es el ángulo en el vértice A. Sería 26,5 grados. Aunque no es necesario saber cuánto mide ese ángulo, sin embargo, aproximadamente sería 26,5 grados. Teta es 26,5 grados. ¿Ok? La idea es esta, pero... ¿qué pasa con mi GeoGebra? La idea es esta. Si encontramos un triángulo rectángulo con el ángulo recto acá y el ángulo teta por acá, entonces, repito, en ese triángulo rectángulo, este ángulo es teta y la razón de catetos de 1 a 2. Si encuentro otro triángulo rectángulo con el ángulo teta, simplemente diré que la razón de sus catetos es de 1 a 2. ¿Ya? Pues aquí sería, por ejemplo, la constante K y aquí 2 veces K. Sabiendo que este segmento mide 5, ¿cuánto mide la distancia de E hasta F? Cosa que no lo voy a poder calcular de manera directa. Tengo que calcularlo de manera indirecta, o sea, haciendo trazos. El primer trazo es aprovechando el hecho de que ese de verde es una semicircunferencia. Eso me ayuda para decir de que ese ángulo AFB es ángulo recto. Todo ángulo inscrito en la semicircunferencia es ángulo recto. O sea que por el centro de ese arco hay una perpendicular a esa cuerda. Sabemos que el pie de la perpendicular es punto medio para la cuerda. O sea que EF con FC van a ser iguales. Entonces aquí voy a colocar de E hasta F, X. Y así también de F hasta C será X. Estoy aprovechando esas propiedades, ¿no? Aprovechamos esas propiedades. Si por el centro se traza una perpendicular a la cuerda, el pie de la perpendicular es punto medio para dicha cuerda. Ahora, si ustedes completan ángulos, acá es teta, acá recto, bueno, acá sería 90 grados menos teta, acá es recto, fácilmente se van a dar cuenta que el ángulo CBF es teta. Voy a marcar ese ángulo CBF, el cual mide teta. Fácilmente me doy cuenta de eso completando los ángulos. Este ángulo resulta ser teta. Entonces, acá tenemos un triángulo rectángulo de este tipo, ¿no? Miren que hemos construido un triángulo rectángulo que tiene ese ángulo teta. Y sabemos que cuando tengamos un triángulo rectángulo con ese ángulo teta, la razón de catetos es de 1 a 2. O sea que si acá es X, el otro cateto BF sería el doble, es decir, 2X. Ahora, si ustedes aplican correctamente el teorema de Pitágoras, correctamente aplicado el teorema de Pitágoras, ese cateto a veces sería X por la raíz de 5. Entonces digo, en el triángulo de vértices, en ese triángulo de vértices BCF, triángulo de vértices BCF, ya me di cuenta que ese cateto, perdón, que la hipotenusa BC es como consecuencia del teorema de Pitágoras, el producto de X con la raíz de 5. X por la raíz de 5. ¿Ah?
hay que aprovechar el teorema de Pitágoras, ya que al ojo, como dicen algunos, ¿no? Al ojo hay que calcular esa hipotenusa. Entonces ya me di cuenta que la hipotenusa a veces mide x veces la raíz de 5, y a su vez también por el dato mide 5. O sea que x raíz de 5 debe de ser igual con 5. Eso sería el planteo de ecuación, ¿no? Esto es igual con 5. ¿Qué número con la raíz de 5 da de producto 5? El número ese sería la raíz de 5. Raíz de 5 por raíz de 5 es 5. Por lo tanto, x será raíz de 5. Y ahí acaba el ejercicio. Por lo tanto, x igual a raíz de 5. Raíz de 5 en unidades de longitud. Siguiente ejercicio. Ejercicio 3. A ver, aquí nos dicen lo siguiente, en ese ejercicio 3. Claro, sí, estoy aplicando triángulos notables, ¿no? Sí, efectivamente. Ejercicio 3. En este gráfico resulta que FC con S miden cada uno 2 veces raíz de 3. Con eso se pide calcular cuánto es X. ¿Cuánto será X? No se sabe. Hay que calcularlo, ¿no? Ahora, bueno, aquí falta trazar esa diagonal en ese rectángulo. Trazamos esta diagonal, no es trazo auxiliar, sino trazo obligatorio. Y ese ángulo ACE es el que hay que calcular. Entonces voy a marcar ese ángulo y hay que calcularlo de alguna manera, ¿cierto? Hay que calcularlo de alguna manera. No se sabe cuánto es X. Lo que se sabe es que este ángulo es bastante notable, 60 grados. Y también por el dato hay dos segmentos que son iguales. El segmento FC con CE son iguales. Cada uno mide 2 veces la raíz de 3. 2 por la raíz del número 3. Y así también el segmento CE mide 2 veces la raíz de 3. Ese par de segmentos son por el dato de medidas iguales. Aquí también pondré 2 veces raíz de 3. Y ahora hay que completar. Entonces, recuerden que en este tipo de triángulo rectángulo notable de 30 y 60, la hipotenusa es 2 veces K, este cateto K, y esto sería K veces raíz de 3. ¿De dónde que? Al ojo, K sale 2. ¿Ya? Al ojo, K sale 2. O sea, ese cateto BF sería 2, mientras que la hipotenusa sería 4. Entonces acá es 4. Aquí es 2 y aquí sería 2 veces raíz de 3, ¿ya? Hay cuestiones en la geometría que hay que hacerlo, como dicen ustedes, al ojo, porque si no hacemos eso, ¿cuánto demoraríamos en resolver este simple ejercicio? A ver, una recomendación es que se acostumbren a ser hábiles operando, ¿ya? Bueno, posiblemente haya por aquí algún jovencito que no es hábil operando. La habilidad operativa no es una competencia de la geometría, ¿ya? La competencia de la geometría es reconocer figuras, hacer los trazos auxiliares, reconocer cuándo es un triángulo equilátero. La competencia de la geometría no es saber resolver, o digamos que sí tienen que saber resolver una ecuación, pero no es una competencia de la geometría. Saber resolver ecuaciones es una competencia no de la geometría, sino del álgebra. Es decir, si alguien acá en el salón no puede resolver o no puede plantear una ecuación, no es por culpa de la geometría. ¿Ya? Bueno, debe haber diversos factores por los cuales un jovencito
que está aquí en el salón no puede resolver una ecuación. Ese es otro asunto ya, ¿cierto? Ok, entonces, la práctica hace al maestro, por eso dicen, ¿no? Miren, si acá es 60 grados, acá hay un ángulo recto y acá también, o sea que aquí tenemos dos segmentos que son paralelos. Este segmento S con el segmento BF son paralelos. En consecuencia, si este ángulo es 60 grados, el ángulo BCE también sería de 60 grados. Y como el segmento BC con el segmento AD son paralelos, este ángulo BCE con el ángulo CED también serían iguales. O sea que este ángulo en el vértice E del triángulo CDE es de 60 grados. Voy a marcar entonces ese ángulo y le pondré de medida 60 grados. Ahí es 60 grados. ¿Cuál es la idea para resolver el ejercicio? ¿Cuál es la idea para resolver el ejercicio? La idea central. Si yo quiero calcular X y sé que este ángulo mide 60 grados, una idea para resolver el ejercicio está en este triángulo. Si en ese triángulo yo conociese el ángulo en el vértice A, con eso ya podría calcular X. Digamos que, por ejemplo, este ángulo sea de medida 20 grados. Luego digo que X con 20 van a sumar 60 por el teorema del ángulo exterior en el triángulo. X con 20 sumaría 60, de donde X sería 40 grados. ¿Qué pasa si este ángulo fuese, por ejemplo, 45 grados? Entonces digo, X más 45 igual 60 y por lo tanto X sería 15 grados. Todo depende de cuánto vale este ángulo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo calculo este ángulo? Bueno, para calcular ese ángulo, podría centrar la atención en el triángulo ACD recto en D y observando en qué razón están sus catetos. Si la razón de catetos es de 1 a 1, diré que este ángulo es de 45 grados. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, en ese rectángulo ABCD, este lado mide 4, el lado opuesto AD también sería de medida 4. Puede ser así, ya. Entonces voy a marcar este lado AD, voy a acotar ese lado AD, el que mide 4. Qué mala suerte, no se puede acotar. Caballero. Está fallando mi GeoGebra. Ya no quiere acotar. ¿Qué pasa con mi GeoGebra? Ahí está. A veces se queda quieto el GeoGebra y no quiere funcionar para nada. Ahí está, pero menos mal. Entonces, este segmento que acabo de acotar mide 4 unidades. Igual que el opuesto BC. En todo rectángulo, el par de lados opuestos miden lo mismo. Esto mide 4. Ahora, nos vamos a ese triángulo rectángulo CDE recto en D con ese ángulo notable de 60 grados y hay que calcular este cateto CD. Bien, esa hipotenusa mide 2 veces raíz de 3. Este cateto DE sería la mitad, o sea, raíz de 3. Y para calcular el cateto CD, se multiplica este cateto DE que mide raíz de 3 con la raíz de 3. Raíz de 3 por raíz de 3 sería 3. En consecuencia, este cateto CD sería de medida 3 unidades. Entonces, tenemos que en ese triángulo ADC recto en D, un cateto mide 3 y el otro mide 4. ¿Qué nombre tiene ese triángulo con catetos 3 y 4? ¿Con qué nombre se conoce a ese triángulo? ¿Qué pasó? Noto un silencio sepulcral. ¿Con qué nombre conocen los historiadores o los arquitectos a ese triángulo con catetos 3 y 4? No, no se conoce con ese nombre, Jessica. No, ese
Ojo, los historiadores, pregúntele a su profesor de historia con qué nombre se conoce al triángulo con catetos 3 y 4. Y le va a responder, ¿ya? Se conoce con el nombre de triángulo egipcio. En ese triángulo egipcio, con la razón de catetos de 3 a 4, el ángulo que se opone al que es como 3, o al que mide 3, es de medida 37 grados, ¿ya? Eso es por una definición. La medida del ángulo CAD es 37 grados. Medida del ángulo CAD, por definición, es 37 grados. Un ángulo de aproximadamente 37 grados. Entonces aquí vamos a colocar 37 grados. Con lo que el ejercicio ya estaría resuelto. Ya está resuelto. Ahora nos vamos al triángulo cuya región está sombreada. En ese triángulo ACE y aplicamos el teorema del ángulo exterior. Qué mala suerte, no se quiere abrir. Qué mala suerte. En el triángulo ACE. X más 37 igual 60. Planteo la ecuación de esa manera y la resuelvo. Por lo tanto, X será 60 menos 37, o sea, 23 grados. Siguiente ejercicio, 4. Una vaca está atada en una estaca P con una soga de 18 metros. A 36 metros de la estaca está ubicado un teodolito en el punto Q. La vaca comienza a pastar. ¿Cuántos grados como máximo medirá el teodolito con respecto de la recta PQ? Bueno, hay que graficar eso. Entonces graficamos. La posición de la vaca está en el punto P. Y esa vaquita está atada con una soga de medida 18 metros. Entonces, cuando se mueva la vaca, se va a mover alrededor de una circunferencia, cuyo radio mide 18 metros. El radio es 18 metros. Y hay un punto Q que está separado del centro P, una distancia de 36 metros. Estaría más o menos por acá, más o menos por ahí. Por ahí estaría ese punto Q. Y ahí está una persona viendo a la vaquita. La vaquita está ahí, o sea, la vaca está en ese punto que lo voy a colocar de color amarillo y recontra grande para que se vea allá. Ahí está la vaquita. La vaquita es ese punto que está de amarillo. Se mueve alrededor de la circunferencia, se mueve en la circunferencia. Y entonces aquí hay una persona que está viendo a la vaca. La observa a la vaca respecto de ese segmento PQ. Por ejemplo, si esa persona observa a la vaca, miren que ahí hay un ángulo, ¿no? Hay un ángulo que es justamente el ángulo de observación. Este ángulo de observación, con ese ángulo está observando el topógrafo a la vaca, de medida X, por ejemplo.
de medida X. ¿Cuánto máximo será ese ángulo X? Miren ustedes, ojo, la vaca se está moviendo, miren. Y cuando la vaca se mueve, también el ángulo varía, ¿no? Cuando la vaca se mueve, el ángulo varía. De tal manera que en alguna posición ese ángulo va a ser lo máximo. Lo máximo va a ser cuando ocurra lo siguiente. Cuando tracemos este radio, se trace ese radio, y lo máximo ocurre cuando ese ángulo sea de 90 grados. Entonces aquí, cuando este ángulo sea de 90 grados, ese ángulo X, el ángulo con el que observa el topógrafo a la vaquita, sería lo máximo. Este segmento PQ por el dato mide 36. El segmento PQ por el dato mide 36. Y el radio 18. Entonces, observen ustedes ese triángulo rectángulo en donde la hipotenusa es el doble que ese cateto. 36 es el doble de 18. Cuando un triángulo rectángulo tenga la hipotenusa el doble que un cateto, este ángulo sería 30 grados. Por lo tanto, X será 30 grados. Y eso es todo lo que hay que hacer, nada más. ¿Ya? Hay que saber reconocer los triángulos rectángulos, ¿no? Como en este caso. Jessica, no sé qué estás hablando. Sí, pero Jessica, no estamos interesados en la hipotenusa. No estamos interesados, o sea, no nos piden calcular la hipotenusa. Es cierto lo que estás diciendo, pero en este ejercicio no nos interesa cuánto mide AC. ¿Ya? Es cierto lo que estás diciendo, pero no es necesario calcularlo, ¿no? ¿Ya? Ejercicio 5. ¿Qué es esto? Me ha soltado algo raro por acá. Ya, en este ejercicio 5, el esquema muestra unos trazos sobre el césped de un nuevo juego, los jugadores, bla, 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 bla. Bueno, no sé para qué ponen esto, la verdad que no me gusta este tipo de ejercicios, pero bueno. Ya. Ya, A y B distan 12 metros y 4 metros de la vereda, ¿no? Ya. Aquí está el punto A, por acá está el punto B. Esto hay que llevarlo al plano. O sea, hay que graficarlo, por ejemplo, en GeoGebra. Aquí está la vereda y bueno, hay que hacer ese gráfico, ¿no? De tal manera que, ¿dónde está? El punto A dista de la vereda 12 metros. ¿Dónde diablos está ese punto A? A ver, los jugadores se posicionan en A y B, que distan 12 metros y 4 metros de la vereda. O sea que A dista 12 metros de la vereda y B 4 metros de la vereda. No, eso me parece que está mal. Me parece que debe ser al revés, ¿ya? Es decir, que el punto B, el jugador que está en B dista de la vereda 12 metros. Aquí está la vereda, aquí está ese jugador en B, y entonces esta distancia, esa perpendicular es 12. Y la distancia del jugador que está en A hacia la vereda es 4. ¿Ok? Entonces hay que trazar la altura por el vértice B hacia la vereda. Así, ¿no? Para eso hay que prolongar esa vereda hasta ese punto. Esto sería, vamos a ponerlo así nomás. Entonces, acá sería 4. El punto A dista de la vereda 4 metros. Y hay otro punto E, de tal manera que la distancia de A hacia el punto E, ¿qué es esto? Allá. Ya. Hay un punto E que dista de P 4 veces la raíz de 3, ¿no? Ok, entonces se pide calcular cuánto mide el ángulo EPA, que de manera directa no lo voy a poder calcular. Hay que calcularlo de manera indirecta, haciendo trazos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos observando acá? Aquí hay una bisectriz. Entonces, hay que usar el teorema de la bisectriz.
Si ustedes calculan este ángulo, rápidamente se van a dar cuenta que es alfa. ¿Ya? Rápidamente se dan cuenta de que este ángulo es alfa. Igualito que cualquiera de esos dos. Ahora, para usar el teorema de la bisectriz, por este vértice P hay que trazar una altura respecto de ese segmento AB. Entonces trazamos la correspondiente altura por ese punto P hacia ese segmento AB. Eso sería el trazo auxiliar. Entonces, por el teorema de la bisectriz, digamos que el pie de esa altura sea el punto E. E es el pie de esa altura. Esto es el trazo auxiliar con líneas punteadas. Por el teorema de la bisectriz, si esto mide 12, este de acá también sería de medida 12. Ahora, si en ese triángulo BAP completan ese ángulo APE, se van a dar cuenta que también es alfa. No creo que sea tan difícil calcular el ángulo APE. Es igual que alfa. Ahí es alfa. Y entonces aquí también tenemos otra bisectriz. Esta línea AP es bisectriz, ya que ese par de ángulos son iguales. Ese par de triángulos rectángulos son congruentes. Entonces, como son congruentes y esto mide 4, en el congruente, ese cateto AE también sería de medida 4. Entonces, acá es 4 y acá es 12. Ahora, si ustedes analizan ese triángulo rectángulo, que tiene este segmento de medida 4 y este de medida 12, se puede demostrar de que este segmento PE mide 4 veces la raíz de 3. ¿Cómo demostramos eso? Por ejemplo, de esta manera. En el segmento AB ubicamos el punto medio. Voy a ubicar el punto medio de ese segmento AB. Digamos que M sea dicho punto medio. M es punto medio. La hipotenusa en ese triángulo ABP mide 4 más 12, 16. Y como acá hay un punto medio, acá sería 8, la mitad de 16, 8. Y de A hasta el punto medio también sería 8, pero ya tengo 4. Faltaría otras 4 unidades. Ahí, ¿no? Y luego usamos el teorema de la menor mediana en ese triángulo rectángulo. En el triángulo rectángulo APB, por el teorema de la menor mediana, esta menor mediana es la relativa a la hipotenusa y mide la mitad de la hipotenusa. O sea, 8. Ok, entonces, acá es 8, aquí también 8. Este ángulo recto por acá. Y entonces, en ese triángulo rectángulo que se ha determinado, si ustedes usan correctamente el teorema de Pitágoras, van a demostrar que este segmento EP, como consecuencia del teorema de Pitágoras, es 4 veces raíz de 3. 4 por la raíz del número 3. Uh-huh. 4 veces la raíz de 3. Muy bien. En consecuencia, este punto es justamente el punto E, ya que PE es 4 veces la raíz de 3. Y el valor de alfa se puede calcular. Se puede calcular porque miren que si acá es 8 y acá es 4, ese triángulo rectángulo tiene este ángulo de 60 grados. Acá también es 8, de A hasta M es 8, acá 60 grados, acá sería 60 grados y por lo tanto alfa sería 30 grados. Lo que me están pidiendo, o sea, alfa sería 30 grados. Aquí, en el ejercicio 6, ¿qué me están diciendo? Profe, ¿por qué en posición sería lo máximo que lograrían ver el teodolito? Bueno, tendría que explicar y eso me va a demorar. Déjame llegar a la pregunta 8 y si hay tiempo explico lo que me estás pidiendo, ¿ya? Porque eso requiere explicación profunda, ¿ya?
Un momento, déjame llegar al problema 8 y si tenemos tiempo, explico a más profundidad ese ejercicio. ¿Ya? A ver, acá nos están diciendo lo siguiente, nos dan un dato. 2 teta menos beta es 220 grados. Eso es el dato, ¿no? Entonces por aquí el dato. Hay una diferencia. 2 veces teta menos beta es 220 grados. Con esa información, con ese dato, se pide calcular cuánto es un ángulo. ¿Cuánto es X? O sea, no el ángulo, sino el arco, ¿no? ¿Cuánto es el arco EF? Entonces, para eso, pues, hay que usar nuestros teoremas, ¿no? Recuerden que ese ángulo BCA se denomina ángulo inscrito, y para calcular ese ángulo, simplemente se le toma la mitad al arco. Si ese arco es beta, entonces este ángulo sería la mitad. Beta medios. Beta medios. Ahora, si este ángulo es beta medios, cuando son 2 tangentes, este ángulo con el menor arco DE van a sumar 180 grados. En consecuencia, ese menor arco BE serían 180 grados menos la mitad de beta. ¿Ya? 180 grados menos la mitad de beta. Y luego hay que plantear la ecuación de esta manera. Diciendo que la circunferencia de amarillo mide 360 grados. X más teta más esa diferencia será 360 grados. Se cumple, hago que se cumpla esa propiedad. La circunferencia mide 360 grados. Entonces sería X más ese otro arco que mide teta más la diferencia, 180 grados menos la mitad de beta, será 360 grados. Planteo la ecuación de esa manera y la resuelvo. Hay que resolver, ¿ya? Esto de resolver no es una competencia de la geometría, es una competencia del álgebra. ¿Ya? Entonces hay que resolver, ¿no? Entonces sería X más teta más 180 grados. A ver, vamos a ponerlos no de esta manera ya. A ver, voy a colocarlo mejor así ya. X más teta. Y luego aquí voy a colocar menos beta medios. Así. Igual, ese 180 pasa a restar al 360, sería 180 grados. Entonces, sigo. Aquí. Abajo el 2, arriba sería 2 veces teta menos beta. 2 veces teta menos beta. Esto es igual con 180 grados. ¿Ok? Entonces, 2 veces teta menos beta es el dato, con lo cual este sumando sería la mitad de 220, o sea, 110. X más 110 igual a 180, y por lo tanto X será 70 grados. Entonces planteo la ecuación, la resuelvo y todo eso, que es una competencia del álgebra, y por lo tanto X sería 70 grados. Sigo. Ejercicio 7. Esta la veo un tanto operativa. ¿A qué hora termina la clase? No sé. De repente me estoy pasando de la hora, digo. Jesús. Jesús. Alguien que me diga a qué hora termina la clase, no sé a qué hora termina la clase. 1:50, profesor. En el Ahí horario. entonces falta 9 minutos. Ok. Ya. Gracias. En este ejercicio se pide calcular cuánto mide un ángulo.
Hay que calcular el ángulo. ¿Dónde diablos está esa información? Allá. Ahí el arco PM, ¿ya? No un ángulo, sino un arco, ¿no? ¿Cuánto mide ese arco PM? Vamos a decir que sea, por ejemplo, de medida X. Sabiendo que M es punto medio tanto de la semicircunferencia como del segmento BC. Y eso es todo. M es punto medio de la semicircunferencia y también punto medio del segmento MC. ¿Cuánto mide este arco? No se sabe. Lo que se sabe es esto, que este arco ME, siendo M punto medio, pues será de 90 grados. Ni hablar, ya que la semicircunferencia mide 180 grados. Ahora, el ángulo en el vértice P, el ángulo inscrito en la semicircunferencia, ese ángulo APE es el ángulo recto. Sabemos eso. Este ángulo es ángulo recto. Recto por abajo, recto también por arriba. Mi trazo o el trazo que ayuda a resolver el ejercicio es la cuerda PM. ¿Para qué hago este trazo? ¿Para qué hacemos ese trazo? Para determinar un ángulo que mide la mitad del arco ME, o sea, 45 grados. El ángulo MPE, ese ángulo inscrito MPE, es la mitad del arco que mide 90 grados, o sea, 45 grados. Ahí tenemos entonces un ángulo que es bastante notable. Ese ángulo mide 45 grados. Ahora, no nos olvidemos que ese punto M es punto medio del segmento BC. Entonces, en este triángulo rectángulo, BCP recto en P, el teorema de la menor mediana, el teorema de la mediana menor en el triángulo rectángulo nos asegura que BM con MC y esa cuerda y esa mediana PM son iguales. ¿Ok? Ahí tenemos tres segmentos iguales, ¿no? También por el dato, este punto C es punto medio del segmento PE, ¿ya? Hay que tener presente eso. Este punto C es punto medio de la cuerda PE. Eso es como consecuencia del dato. Ok, entonces tenemos todo eso para calcular X, que es la medida del arco PM. De manera directa no voy a poder calcular. Tengo que calcularlo de manera indirecta, o sea, haciendo trazos, que es la competencia de la geometría, ¿no? Entonces, voy a hacer lo que todos hacen, ¿no? Cuando tengamos un triángulo isósceles, PMC, por ejemplo, es isósceles, se traza la altura relativa al lado desigual. Eso es lo que todo el mundo hace, ¿no? Esa es la recomendación, ¿cierto? Que cuando tengamos un triángulo con dos lados iguales, hay que trazar la altura relativa al lado desigual. Entonces, acabo de trazar esa altura MN. Y entonces el punto N sería punto medio del segmento PC. Es decir que si de N hasta P es de medida B unidades, de N hasta C también sería con la misma medida, o sea, B unidades. No nos olvidemos que C es punto medio del segmento PE. Así que de C hasta P, o sea 2B, será igual que de C hasta E, también 2 veces B. Ahí es 2 veces B. Muy bien. Recuerden que queremos calcular cuánto es ese arco X, de P hasta M, ¿no? En ese triángulo rectángulo de vértices MNP, notable de 45 y 45, si un cateto NP mide B, el otro cateto MN también mide B unidades. Estamos usando los triángulos rectángulos notables, ¿no? Ahora, lo que hay que hacer es esto. ¿Sí? Trazamos esa cuerda. ¿Para qué? Por dos motivos. Por dos motivos trazamos esa cuerda. Primera razón. Si yo trazo esa cuerda, estoy formando un triángulo rectángulo de esos bastante conocidos. Mira que este triángulo rectángulo, observen que ese triángulo rectángulo tiene
la razón de catetos de 1 a 3. El cateto MN mide B y el otro 3 veces, de 1 a 3. Cuando eso sucede, este ángulo en el vértice E es bastante notable, es bastante conocido. Mide la mitad de 37 grados, o sea, 18,5 grados. Este ángulo entonces mide 18,5 grados. Con lo cual, el ejercicio ya está resuelto. Si este ángulo mide 18,5 grados, yo sé que este arco debe de ser el doble del ángulo. Porque este ángulo, 18,5 grados, se calcula tomándole la mitad a ese arco X. Entonces planteo la ecuación. 18,5 grados debe de ser igual con la mitad del arco X. Entonces, eso es una fracción. Arriba sería X y abajo el número 2. Entonces, de esa manera planteo la ecuación y el ejercicio ya estaría resuelto. X sería 2 veces 18,5, o sea, 37 grados. ¿Ya? Por lo tanto, resolviendo, X será 37 grados. Son 1:47. Bueno. Trataremos de resolver el último ejercicio. Este de acá. El terreno trapezoidal que se muestra fue cercado por un alambre de 200 metros. Si fue cercado con ese alambre de 200 metros, quiere decir que su perímetro es 200 metros. O sea, la suma de los 4 lados es 200 metros. Entonces, ese es el dato. Dato AB más BC más CD y más AD. La suma de esos 4 lados es 200. ¿Qué más? Para regar el cultivo a través no se escribe así. A través se escribe A, separado otra vez, con S y con tilde en la E. Caramba, ¿quién está escribiendo esta cosa? Ya, la secre, ¿no? Yo creo que la secre se ha recontra equivocado ahí. De las diagonales se necesita colocar tubos de plástico. Plástico es con tilde en la A. ¿Qué pasa con esa secretaria? Plástico con agujeros. H entre qué. Aquí también falta la tilde. Ah, su diablo, estamos mal en tildación ahí. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Está bien esto, digo, escrito? ¿Opiniones? No hay nadie. Bueno, entonces daré por terminada la reunión ya que es 1:50. Si no hay ninguna pregunta, digo. Nos vemos.